soy Elizabeth y actualmente soy bailarina profesional de danza contemporánea. Entre los objetivos que nosotros tenemos con esta asociación pues es acercar la danza a todos los ámbitos, a colegios, a personas mayores, a personas discapacitadas, personas en riesgo de exclusión social. Además, esta asociación pues, pretende ser también un puente para aquellos jóvenes bailarines que han terminado su formación o están en ello y necesitan un empujón para salir al mundo profesional. Me parece que este tipo de compañías son la transición perfecta entre una escuela y, digamos, la vida profesional, porque en la escuela de alguna manera estamos protegidos por los profesores, por no sé, todo este tipo de reglas que hay, y cuando salimos a la vida profesional pues es un gran shock. En el mes de enero tuvimos la gala inaugural de la asociación VDF, en la cual diferentes bailarines de diferentes compañías internacionales vinieron desinteresadamente para participar en el proyecto. La intención de esta gala inaugural fue recaudar fondos para empezar a financiar este proyecto. Una experiencia muy buena porque tuvimos mucho público, llenamos el Teatro La Rambleta de Valencia y los bailarines que vinieron a participar nos dieron la enhorabuena por la organización. En conclusión, la gala fue maravillosa. Considero importante, imprescindible apoyar un tipo de proyecto como el de Valencia Dancing Forward, primeramente por la confianza que me dan las personas que lo dirigen, grandes profesionales que tienen gran experiencia en el mundo de la danza y que me dan esa confianza ya que son proyectos sólidos, basados y pensados por gente con cabeza y con experiencia en el mundo de la danza. Para mí uno de los puntos más fuertes de Valencia Dancing Forward es la variedad que existe en el repertorio, porque va desde una pieza muy contemporánea como Gustavo Ramírez al punto más clásico como Don Quijote. Esta experiencia es muy enriquecedora para la vida de un bailarín, ya que les convertirá en bailarines muy versátiles. No importa el camino que vaya a tomar su carrera, tanto si es clásico como contemporáneo, el haber tocado el otro lado de la danza siempre les ayudará a realizar su trabajo mucho mejor y a sentirse bailarines mucho más completos. Me parece muy importante que proyectos como VDF se estén llevando a cabo en la Comunidad Valenciana. Creo que es muy bueno para la cultura de la ciudad y que todo el mundo entienda la danza de otra manera y pueda ver lo que los jóvenes bailarines y jóvenes coreógrafos pueden aportar a la cultura. La idea de poner nuestro proyecto en una página de crowdfunding surge de la necesidad de financiación de nuestro proyecto, ya que es un proyecto de financiación privada y necesitamos cubrir muchísimos gastos, como serían, por ejemplo, pagar a todo el equipo técnico que necesitamos en las funciones, pagar una sede artística donde los bailarines puedan ir a ensayar cada día, las becas de los propios bailarines que queremos dar al final del proyecto para que ellos puedan utilizar ese dinero en los viajes para ir a las audiciones. Si te gusta la danza, piensa que algún día tú, tus hijos o tus padres podríais estar sentados en el patio de butacas disfrutando de un maravilloso ballet. Así que pon tu granito de arena y colabora para que esto se haga realidad.